Hola, quiero saludarlos desde aquí, desde Washington, y agradecer a la Cámara Argentina de Internet la posibilidad de participar con ustedes en la celebración del Día Mundial de Internet. Obviamente y lamentablemente no ha coincidido mi agenda con la posibilidad de estar allí en mi querida Buenos Aires, pero bueno, la Cámara de Internet no podía, digamos, oponerse a que enviar un mensaje virtual, porque sería una contradicción en sus propios términos. Así que les agradezco de corazón la posibilidad de poder estar presente, más no sea a través de este medio. Quiero compartir con ustedes algunas consideraciones sobre la importancia que tiene Internet para el ejercicio de los derechos humanos en general y de la libertad de expresión en particular, y en segundo término hacer algunas puntualizaciones sobre un tema que es clave y central en la protección de los derechos humanos en general, pero en particular para la relatoría en materia de libertad de expresión, como lo es el papel de los intermediarios y el régimen de responsabilidades aplicables a esta gama de operadores, prestadores de servicio, motores de búsqueda, plataformas, aplicaciones, todo este mundo que obviamente forma parte de nuestra vida cotidiana y del ejercicio de todos estos derechos asociados a las libertades fundamentales, y que va a tener un impacto esencial en justamente el ejercicio de las libertades en Internet. El régimen jurídico, las decisiones legislativas y judiciales que se adopten respecto a los contenidos que circulan en Internet y a la multitud de servicios que se prestan y estas aplicaciones y motores de búsqueda, plataformas, etcétera, va a tener hoy un papel fundamental en justamente cómo funciona la Internet, cómo nos sirve a los ciudadanos y cómo se ejercitan los derechos fundamentales. Hay cierto temor en alguna medida a los fenómenos que está generando Internet, la gran capacidad que tiene para permitir que las personas a título individual y en forma asociada y colectiva participen del espacio público, un gran barullo que significan esto de las plataformas, redes, buscadores que permiten que la información fluya, etcétera. Obviamente la colisión que puede haber entre libertad de expresión y otros derechos como la reputación, el honor y los fenómenos obviamente indeseables de expresiones que ya el derecho internacional ha dicho que no están permitidas o que pueden ser, obviamente es necesario declarar como ilegales, respecto a la pornografía infantil, ¿verdad? Y otras manifestaciones de incitación al odio por razones discriminatorias. Ahora bien, hoy estas expresiones que siempre existieron en el mundo offline también fluyen al mundo online, y tal vez hay una idea de que el Estado debe reaccionar en forma represiva y con una serie de dispositivos que pueden ser muy problemáticos para el ejercicio de la libertad de expresión. Por otro lado, hay un fenómeno que también es digamos nuevo en alguna medida, y es que esta multitud de intermediarios que hoy nos permiten gozar y disfrutar de Internet son en su inmensa mayoría empresas privadas, y el derecho internacional y los estados obviamente funcionan a través del sistema de garantías y de obligaciones que tienen los estados a nivel internacional con respecto a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales. Los obligados internacionalmente en primer lugar son los estados, y no hay todavía una doctrina o unos instrumentos internacionales que sean tan claros respecto a la responsabilidad del sector privado. Por ello, a través del Estado se deben garantizar los esquemas legislativos y las decisiones judiciales que permitan el funcionamiento de Internet. Vinculado con lo anterior, tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA como la Relatoría para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, en conjunto hemos desarrollado un criterio que de alguna manera hoy es un estándar internacional aceptado, ¿verdad? Y ha sido justamente introducido en las leyes nacionales de algunos países, y que tiene que ver con el principio de neutralidad de la red, respetando la arquitectura descentralizada que tiene Internet, donde no hay un emisor solo y los demás somos receptores pasivos, sino que la inteligencia de la red
está en las puntas y todos podemos ser consumidores y también compartir información y ideas y aplicaciones, etcétera, en Internet. Bueno, el principio dice que el Estado debe ser neutral en cuanto, y la red debe mantenerse neutral en cuanto a los paquetes de información que circulan, sin discriminar, obviamente, de ninguna manera por quién fue dónde estuvo el origen de esta información que se transmite a través de paquetes digitales, ni obviamente por el destinatario, ni por la plataforma, ni menos por los contenidos que tiene. Entonces, este principio, digamos, es el que también conlleva, digamos, a los intermediarios en Internet, a los proveedores de servicio, a tener, al igual que los estados, una gran transparencia en también cómo ellos funcionan en Internet. Y tienen que informar claramente a los ciudadanos y a la población qué manejo hacen a su vez de esa información que está transitando a través de la red y de los intermediarios. Quiero detenerme entonces en el régimen jurídico aplicable a los intermediarios, a la multiplicidad de intermediarios que existen en Internet. La primera cuestión tiene que ver con las medidas que se adoptan tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial o aún administrativas respecto a esta multitud de intermediarios. Y lo primero que quiero decir es que medidas drásticas como la bajada de aplicaciones enteras, considerándolas ilegales sin ningún test o sin ninguna ley precisa y clara que determine digamos, cuál sería la ilegalidad respecto al test de necesidad, proporcionalidad y legalidad que establece el derecho internacional. La supresión, digamos, de contenidos basado en normas ambiguas, etcétera, afectan gravemente y en forma desproporcionada a Internet y pueden convertirla realmente en un queso gruyère, donde la arbitrariedad, digamos, o la conveniencia de intereses corporativos y sectoriales termine por permitir que algunas aplicaciones, algunas plataformas corran libremente y otras justamente sean bajadas de Internet. En particular sé que hay algunas discusiones en nuestros países, en Argentina, en Uruguay, etcétera, respecto a aplicaciones que tienen que ver con el tránsito, y ese es una digamos, un buen ejemplo de cómo aplicar una decisión judicial de bajar toda una aplicación puede ser justamente desproporcionada, tanto en lo que tiene que ver con la jurisdicción y también en lo que tiene que ver con el entendimiento de Internet, porque muchas veces las aplicaciones acercan a las puntas y de las personas que buscan información o servicios y no son en sí mismas o no contienen en sí mismos expresiones ilícitas. Pero respecto a buscadores y a otras plataformas que transmiten sobre todo información, el régimen aplicable en particular es muy importante. ¿Qué pasa con esa información? Que la mayor parte es de interés público y puede ser lícito, pero puede haber expresiones o manifestaciones ilícitas que suban terceros y que estas plataformas y estos buscadores ayudan a que la gente las encuentre. Y en general lo que ha dicho la Relatoría y otros organismos de protección de los derechos humanos es que no se le puede aplicar un régimen de responsabilidad objetiva a los intermediarios y debería garantizarse por ley la aplicación de un régimen más adecuado en referencia con la protección de la libertad de expresión, porque de eso se trata, del derecho que tiene cada persona a buscar, recibir y difundir información sin limitaciones, sin censura, a través, en este caso, de Internet. Por eso lo recomendable es algunos de los sistemas que han adoptado países como Brasil o como Chile en la región, donde para establecer una responsabilidad en cabeza de un intermediario, tiene que haber una orden judicial y esa orden tiene que ser puesta en conocimiento, notificada al intermediario para que en todo caso proceda a bajar ese contenido. Si no hay una notificación de este tipo, el intermediario no puede ser responsabilizado por la información que circula y que se accede en Internet. Y un régimen de bajada de contenidos meramente privados, bueno, es abrir, digamos, abrir las puertas a una Internet que realmente comenzaría a ocultar, bajar, desindexar una cantidad de contenidos que generalmente son de altísimo interés público. Y ya no estamos en la época, la verdad, de las bibliotecas, donde uno iba al índice de la biblioteca para encontrar un libro. Hoy todo lo hacemos por Internet, en materia de información, en materia de servicios, en materia de entretenimiento, etcétera.
Para terminar, algunas consideraciones finales. Es legítimo, por supuesto, que existan intereses contrapuestos en la información que fluye en Internet. Propiedad intelectual, obviamente autores que entienden que tienen la propiedad intelectual sobre algunos contenidos que circulan en Internet sin autorización, la reputación, el honor, la vida privada, obviamente la dignidad humana, etcétera. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que en Internet no desaparece esa construcción maravillosa que han hecho los organismos internacionales de derechos humanos desde la Declaración Universal hasta la fecha para proteger la libertad de expresión, que es fundamental para la inclusión social, para la vida democrática, para el control de lo que hace el gobierno, para el debate público, para el debate político y social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, animo a la Argentina a adoptar algunos de los sistemas seguros para el funcionamiento de Internet y de los intermediarios de Internet, siempre con notificación judicial previa, sistemas denominados de puerto seguro, donde tiene que haber una notificación y ahí nace la obligación del intermediario en notificar a la otra persona, al tercero, o en todo caso bajar y después notificar, pero en todo caso previa siempre intervención y control jurisdiccional. Esto ha permitido en países como Brasil, por ejemplo, prevenir la censura en Internet y mantener el adecuado funcionamiento de Internet y tener un control de quienes son los que están llamados en una sociedad democrática a dirimir los conflictos. En segundo lugar, cualquier ley que establezca bloqueos, bajadas de contenido, etcétera, debe pasar por el test que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de restricciones a la libertad de expresión. Estar establecida por una ley, obedecer a un interés legítimo y ser redactada de tal manera que sea digamos, necesaria y proporcional para lograr el fin que se requiere. En este sentido, proteger algunos otros derechos en materia de Internet, pero a título de excepción y claramente con una interpretación bien estricta. Y por último, también mencionar que los intermediarios que a través de una ley de este tipo van a gozar de una protección tan fuerte y tan importante, también tienen de algún modo obligaciones de respeto a los derechos humanos, porque no solo a los estados se le puede pedir que respeten los derechos humanos. Los privados, que cada vez son más importantes para el ejercicio de estos derechos en Internet, tienen responsabilidades, aunque muchas veces la exigencia sea distinta. Desde los organismos internacionales no tenemos la capacidad jurídica de exigirles directamente o llamarlos a responsabilidad internacional. Pero sí, claramente el derecho internacional está desarrollando algunas prácticas o buenas prácticas que los intermediarios deben seguir. Ser transparentes, porque también los intermediarios bajan contenido no solo por pedidos de terceros, sino también por sus propios términos y condiciones de uso. Por lo tanto, tienen que informar a sus usuarios cuáles son los términos y condiciones de uso, qué información van a bajar y van a decidir bajar en algún sentido a través de políticas propias. Y también informar cuando los estados le piden que bajen contenidos, cuáles son esos contenidos que están dando de baja o desindexando, etcétera, y informar periódicamente a través de sus plataformas estadísticas de cómo están afectando estas medidas a la circulación de información en Internet. Espero que con estos conceptos pueda contribuir a los debates que ustedes están teniendo en Buenos Aires en el Día Internacional de Internet, y la verdad es que me quedo con las ganas de estar allí con ustedes disfrutando de lo que significa Buenos Aires para quienes nacimos en el Río de la Plata. Así que un abrazo.